Bien, hola de nuevo, vamos con la segunda parte de nuestro videíto de nuestro sistema contable. Primero que nada, aquí es donde habíamos quedado en el último video. Habíamos generado la hoja plan de cuentas donde habíamos puesto los títulos, donde vamos a ir agregando cada una de las cuentas. Y por otra parte, habíamos creado nuestro formulario con algunos cuadros de texto, algunos cuadros combinados y un par de botones. Por el momento todavía no tenemos nada programado. Bien, lo primero que vamos a programar es el cuadro texto. Lo pinchamos, el cuadro cuenta. Damos doble clic. Cuidado porque acá al darle doble clic entramos en donde dice cuentatv.change. Este es un subproceso que se da cuando cambia lo que está escrito. Nosotros esto no nos interesa. Entonces, acá tenemos el nombre del cuadro que estamos programando y acá tenemos qué es lo que estamos programando o cuándo se va a aplicar esta programación. A mí no me interesa que se aplique cuando cambia lo que hay en el cuadro de texto, sino que a mí me interesa programar qué es lo que va a pasar después de que salga el foco de ese cuadro de texto, después que yo le dé el enter, después de que yo le dé el aceptar. Entonces, hacemos clic y ahora sí tenemos otro proceso donde es en el que nosotros tenemos que programar. Este que se había abierto no tiene nada dentro, no lo vamos a usar por el momento, por lo tanto lo borramos. Todos los procesos o los subprocesos tienen que estar programados entre el private sub y el end sub. ¿Sí? Ahí es donde nosotros tenemos que programar. Le damos algunos espacios para trabajar cómodos y comenzamos desde el principio. Primero que nada, ¿qué vamos a hacer? Nosotros corremos el riesgo que la persona que ingresó el nombre de la cuenta lo haya ingresado de distintas formas, todo con minúscula, todo con mayúscula, primera letra con mayúscula y el resto con minúscula, intercalada, etc. Entonces, para poder controlar eso, lo primero que nosotros vamos a hacer es tomar todo lo que haya en el cuadro Cuenta TV, todo lo que haya en el cuadro Cuenta TV y lo vamos a pasar todo a minúscula. ¿Sí? ¿Cómo se pasa a minúscula? Con la función lcase. Pase todo a minúscula, ¿qué cosa? Todo lo que está en Cuenta TV. Bien, entonces, con esta sentencia estamos pasando todo a minúscula. Se recomienda siempre cuando se programa dejar documentado todo lo que estamos haciendo para que después sepamos qué significa cada cosa que hicimos. Si nosotros utilizamos el apóstrofe, ¿sí? O la comilla simple en realidad más que el apóstrofe, la comilla simple, todo lo que se ha escrito después de la comilla simple, el programa no lo tiene en cuenta. Es como un rótulo que nosotros le fuéramos poniendo para irnos acordando qué hicimos en cada caso. En este caso entonces le vamos a poner pasa a minúscula. Le damos Enter y vemos cómo se pone en verde y eso significa que el programa no lo va a leer. Cuando empiece el programa va a comenzar por acá y cuando llegue acá va a saltar a la próxima orden. Eso no lo lee, eso solamente es para que nosotros sepamos qué es lo que estamos haciendo. Minúscula. Bien. Todo en minúscula quedaría feo, podríamos decirle entonces que la primera letra de lo que nosotros ingresemos lo ponga en mayúscula. Entonces, vamos a agarrar ahora a Cuenta TV, donde ya todo lo que está dentro está puesto en minúscula,
y le vamos a decir que la primera letra, ¿sí?, perdón, la primera letra la ponga en mayúscula. Esta sería la función que tenemos que usar. La primera letra de ¿quién? La primera letra de Cuenta TV. Acá le indicamos que es la primera. Bien. Y le vamos a decir que desde la segunda en adelante por todo el largo que reste lo deje como estaba. Bien, entonces, ¿qué hacemos con esta sentencia? Esta sentencia es lo que pone en mayúscula la primera letra. Bien. Una vez que tenemos esto, tenemos que buscar a ver si en realidad la cuenta que nosotros estamos ingresando no ha sido ingresada con anterioridad. Entonces, vamos a fijarnos si hay alguna coincidencia. Vamos a establecer una variable a la que vamos a llamar coincidencia y vamos a decir que esa variable va a ser igual. Utilizamos la función VLOOKUP, dentro de la aplicación utilizamos la función VLOOKUP en mi cuenta TV dentro del valor que haya, buscándola en la hoja en la hoja plan de cuentas, en la hoja plan de cuentas, en los rangos desde el C4 hasta el C500, que calculamos que son la cantidad de cuentas que nosotros vamos a tener. Todo esto, por supuesto,
perdón, entre comillas. Esto significa que acá va a buscar 1 y 0. Bien. Acá tendríamos entonces la función donde va a buscar una coincidencia. Acá tenemos un error, hacemos una pausa y enseguida seguimos. Como vemos, acá nos está dando un error. El error que nos está dando acá es que nos ha faltado aquí cerrar un paréntesis. Perdón, un paréntesis. Bien, entonces, ¿qué hicimos acá? Esto lo vamos a poner arriba, ¿sí? Entonces, comentamos. Busca si existe coincidencia. Busca si existe coincidencia. Bien. Esta función que nosotros hemos utilizado acá nos va a dar un error, pero nos va a dar un error que a nosotros nos va a servir para saber si hay coincidencia o no hay coincidencia. Entonces lo vamos a dejar comentado y vamos a decir que si el error que nos da es el 2023, quiere decir que sí hay coincidencia. Y si el error es el 2042, quiere decir que no hay coincidencia. Bien, entonces, una vez que tenemos esto, le vamos a decir que si no es esto es para que nos los traduzca a texto, como nos está dando un error, este error yo necesito traducirlo a texto para que la máquina lo analice. Entonces, le estoy diciendo acá que me traduzca el error a texto, ¿sí? ¿Qué error? El error de coincidencia. El error de coincidencia. Entonces, si ese coincidencia no es igual al error 2042, esto es lo que la máquina habría traducido a texto. Si no es igual al error 2042, entonces cuenta TV va a ser igual a nada. Cuenta TV va a ser igual a nada. Y me va a levantar un cartel. Para eso utilizamos MSG Box. Me va a levantar un cartel que diga que esa cuenta ya existe. Luego de esto, va a borrar el formulario y lo va a cargar nuevamente limpio.
Bien, acá tenemos un problema. No le hemos dado un nombre al formulario. Entonces, antes de continuar, vamos a ir al formulario, ¿sí? User Form 1, ese es el nombre que le da la máquina por defecto y nos avisa que es un User Form, un formulario. Vamos a ir a nombres y le vamos a poner un nombre para saber nosotros después de qué formulario hablamos. ¿Qué nombre le vamos a poner? Cargar cuentas formulario. Bien, subsanado el error, volvemos. Entonces, le decimos que vuelva a cargar entonces ahora el formulario. O sea, cargar cuentas fm.show, que lo muestre. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué dijimos? Acá avisa que la cuenta ya existe. Acá borra el formulario. Y acá lo carga nuevamente. En blanco. Bien. Estábamos programando adentro de un if, por lo tanto entonces ahora tenemos que cerrar el if, en if. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo acá? Que cuando nosotros carguemos una cuenta, la va a pasar toda minúscula, le va a poner la primera letra en mayúscula. Se va a fijar si coincide con las cuentas que ya tenemos registradas en plan de cuentas desde el rango C4 al rango C500. Y si esa cuenta ya está cargada, lo va a poner en blanco, nos va a avisar que la cuenta ya existe, va a borrar todo el formulario y lo va a cargar de nuevo en blanco. Eso es lo que tenemos hecho más o menos hasta el momento. Bien. Probemos a ver si funciona. Cuenta caja nos está dando un error. El documento no es opcional. Bien, vamos a analizar a ver cuál es. Bueno, habíamos visto nosotros que nos estaba dando un error. Si nosotros ponemos compilar sistema, nos estaba dando este error. Bien, ¿cuál es el problema acá? Que hemos cerrado mal este paréntesis. Ese paréntesis no deberíamos haberlo cerrado ahí, sino que deberíamos haberlo cerrado en ese lugar. Entonces, probamos ahora compilar sistema. Bien, aparentemente no existiría ningún tipo de error. Veamos si esto es cierto. Volvamos a nuestro formulario y ejecutémoslo. Cuenta, por ejemplo, caja. Se ha producido un error. Veamos dónde está el error. Bien,
se produjo un error. El error está acá. Acá hemos puesto una coma, cuando en realidad ahí debería ir un punto. Veamos que no se nos genere ningún problema. Eso está bien. Acá vamos a quitar ese espacio que ha quedado en el medio por las dudas. Listo. Ahora vamos a intentar ejecutarlo. Entonces nos permite cargar caja, enter. Perfecto. Vamos a hacer otra prueba. Vamos a suponer que nosotros ya teníamos cargada la cuenta caja, a ver qué es lo que sucede. Caja. Supongamos que la teníamos cargada desde antes. Vamos a ejecutar nuestro programa, a ver qué sucede cuando yo pongo caja. Enter. Esta cuenta ya existe. Aceptar. Me borró todo y me volvió a dejar el formulario en blanco para que yo pueda ingresar una nueva cuenta. Vamos a continuar entonces. Hemos programado ya cuentas. Ahora vamos a programar rubros. Dijimos que rubro era un combo box, ¿sí? Ese combo box tiene determinadas, como vemos acá, determinadas configuraciones. Vamos a revisar que todas estén en condiciones. Luego ustedes pueden ir probando qué es lo que significa cada una. Sí, columnas. Dale verdadero. Todo aparentemente estaría en condiciones. Lo único que nosotros sí deberíamos configurar es para que nos muestre una lista de cuáles son los rubros. Así el operador no tiene que cargarlo a mano, sino que lo puede seleccionar y evitamos posibilidad de errores. Eso tenemos que definirlo acá. ¿De dónde va a venir el recurso? Vamos a utilizar un pequeño truco para no equivocarnos. Primero que nada, vamos a generar una tabla, ¿sí? A esta hoja le vamos a llamar tablas. Si nos deja escribirlo, no nos va a dejar escribirlo mientras nosotros tengamos abierto acá, o sí. Bien, vamos de la otra forma, cambiar nombre. No nos permite cambiar el nombre. Bien, dijimos entonces que a esta hoja le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner tablas. Tablas. Bien, y aquí entonces vamos a escribir cuáles son los rubros. Activo, pasivo, patrimonio neto, resultado positivo, y resultado negativo. Perfecto. Vamos a utilizar acá un pequeño truco para no equivocarnos en cómo poner la dirección. Nos vamos a ir a otra hoja, ¿sí? Y desde esa otra hoja ponemos igual y vamos a ir a llamar a esta tabla, ¿sí? Desde acá hasta acá. Le damos Enter. Bien, y si nosotros pinchamos en la hoja que nos está diciendo que no tiene valor, vamos a ver acá la forma en la que se llamó. Entonces, la copiamos.
igual tablas, signo de admiración, desde B3 hasta B7. Lo copiamos, escape para que se libere todo, eso no nos sirve más, listo. Entonces, ahora sí, nos vamos a la programación, estábamos programando, dijimos que íbamos a programar rubros, en row source, acá, y ponemos directamente pegar. Ahí ya nos copió la dirección donde va a tener que ir a buscarla. Enter para que se guarde, y ahora si nosotros ejecutamos, perdón, esto tienen que tener cuidado, no tiene que haber nada marcado para ejecutar, solo el formulario. Ejecutamos, digamos cuenta caja, no digamos cuenta caja porque nos va a decir que ya está. Cajita, cuenta cajita, flechita para abajo y nos empieza a desplegar, a mostrar cada una de las cuentas. En caso de que nosotros presionemos directamente acá, nos da las 5 opciones que podemos elegir. De todas formas, con esto nos estamos dando cuenta que el espacio que le estamos dejando acá es excesivamente largo, ¿sí? Seleccionamos la que nosotros queremos y pasaría a subrubro que todavía no lo tenemos programado. Bien, cerremos. Cerremos. Dijimos entonces que habíamos visto que esto era excesivamente grande, lo vamos a achicar un poco. Entonces estaríamos en las mismas condiciones, lo vamos a achicar un poco, lo vamos a acomodar un poquito más arriba, lo vamos a acomodar un poquito más arriba. Bien. Entonces, necesitamos también una tabla con los subrubros. Volvemos a nuestra hoja de tablas. Y los subrubros, ¿cuáles serían? Para el activo y el pasivo, los subrubros serían corriente y no corriente. Y para los resultados positivo y negativo, los subrubros serían operativo y no operativo. Bien. Están en D desde 3 hasta 6. Entonces vamos a volver a subrubro, vamos a ir al row source, todavía yo tenía copiada la de la otra tabla y acá vamos a cambiarle, en vez de B, esta estaba en D y en vez de ir hasta 7, solo iba hasta 6. Enter para que se grabe, pinchamos fuera y ejecutamos. Entonces, un nombre de cuenta, rubro, flechita para abajo y nos va seleccionando, o desde acá vemos cuáles son todas las opciones. Lo mismo para subrubro, flechita para abajo y nos va seleccionando nos va seleccionando, o vemos desde acá. Hemos tenido algún error, vamos a ver cuál es el error que tenemos. Subrubro, este es el error. En vez de hasta D6, dejamos hasta B6. D6. Listo. Veamos si hemos solucionado el problema. Subrubro, perfecto. Corriente, no corriente, operativo y no operativo. Bien. Ahora vamos a tener que programar la forma donde se vaya armando el código. ¿El código cómo se va a armar? El código se va a armar, si es activo va a empezar con número 1, si es pasivo con 2, si es patrimonio con 3, si es resultado positivo con 4 y si es resultado negativo con 5. Eso va a ser el primer número del código. El segundo número del código va a representar el subrubro.
Si es corriente va a ser 1, si es no corriente va a ser 2. Si es operativo va a ser 1 y si es no operativo va a ser 2. ¿Por qué se repiten acá? Porque no se van a repetir con el rubro. Porque las cuentas patrimoniales solo van a poder ser corrientes y no corrientes. Y las cuentas de resultado solo van a poder ser operativas o no operativas. Por lo tanto, nosotros vamos a tener 1-1 o 1-2, 2-1 o 2-2, 3-1 o 3-2. Que eso correspondería a activo corriente, activo no corriente, pasivo no corriente, patrimonio neto corriente, patrimonio neto corriente. O vamos a tener 4-1, 4-2 o 5-1, 5-2, que eso va a corresponder a resultado positivo operativo, resultado positivo no operativo, o resultado negativo operativo, resultado negativo no operativo. De esta forma es como vamos a trabajar los rubros. Vamos entonces a ver cómo vamos a armar esos códigos. Eso, para armar estos códigos sí vamos a tener que ir ya a programar. Bien. Vamos a ir entonces, pero primero salgamos de acá. Vamos a ir entonces al cuadro rubro. Fíjense que acá se nos abrió ya el subproceso privado de rubro se ve cuando cambie, ¿sí? En este caso sí vamos a necesitar cuando cambie. ¿Qué le vamos a decir cuando cambie? Le vamos a decir que si rubro se ve punto value, es decir, el valor que hay adentro del rubro CB, después de que cambió, ¿qué valor quedó? Es igual a activo o rubro CB es igual a pasivo, rubro CB.value. Rubro CB.value igual a pasivo. Entonces, el código va a ser igual a 2. Estamos olvidándonos de un temita acá. Y le vamos a decir además que si pasa esto, vaya al cuadro de subrubro, y en row source, que fue donde nosotros escribimos la ubicación, solo me limite, ¿sí?, C3 y C4. Es decir, que si a mí me dice que es activo o que es pasivo, cuando yo pase a subrubro solo me muestre corriente y no corriente. No me va a mostrar operativo y no operativo. Entonces, igual a tablas C3 y C4. Enter. Y terminamos con este if. En if. Bien, les decía que tenemos un problema.
código es una variable que estamos usando y que la vamos a pasar desde rubro a subrubro y al botón guardar. Por lo tanto, esta variable código yo tengo que declararla a un nivel general para que entre dentro de todos los procesos de este formulario. ¿Dónde tengo que ir a declararla entonces? ¿Dónde tengo que ir a declararla? Al principio de todo. ¿Sí? Acá donde dice private sub, donde nosotros habíamos empezado, vamos a pinchar, vamos a darle enter para que baje y antes de eso vamos a declarar la variable. Entonces, como la declaramos, le ponemos dim, eso quiere decir que es interna del formulario, código, que es el nombre de la variable, le vamos a decir que esa variable es un entero. Ahí nos quedó declarada la variable para todos los procedimientos que tengamos después. Entonces, volvamos a la programación de nuestro botón. Dijimos entonces que le habíamos dicho que si era activo o pasivo le pusiera el código 2 y que me limitara a corriente y no corriente. Vamos a utilizar el código que ya tenemos escrito, lo vamos a copiar. Lo vamos a copiar y lo vamos a volver a pegar. ¿Qué le vamos a modificar acá? Entonces, si le dimos el código 2 era porque le estábamos dando el de pasivo. Entonces ahora le vamos a decir, si es activo, borramos todo esto. Borramos. Si es activo, entonces código que sea igual a 1. No me hace falta determinar esto porque ya viene determinado desde antes. ¿Sí? Porque si era activo ya había pasado por acá y ya habíamos limitado. Entonces esa no nos hace falta. Bien, cuando quiera la máquina. Bien. Vamos a volver a pegar lo que habíamos copiado, pero en este caso, en vez de activo y pasivo, le vamos a poner resultado positivo o resultado negativo. Tengan cuidado que esto tiene que estar escrito exactamente igual que como lo tenemos escrito en nuestra tabla en la hoja de Excel, si no les va a dar un error. Bien, entonces, si ocurre esto, le vamos a decir que le dé un código 5 y que limite la tabla a C5 y C6 para que nos dé solamente operativo y no operativo. Volvemos a hacer lo mismo que hicimos recién, entonces ahora le vamos a decir que si es resultado negativo, entonces el código sea 4. Esto dijimos que no nos hace falta. Bien. Sí, lo sé. Nos estaría faltando el patrimonio neto. El patrimonio neto entonces lo vamos a agregar acá. Vendría siendo algo muy parecido a esto. ¿Sí? Copiamos. Pegamos. Y acá le decimos que si es igual
a patrimonio neto, entonces que el código sea 3, que el código sea 3. Podríamos agregarle que me limite a que el patrimonio neto sea no corriente. Y de hecho lo vamos a hacer. Entonces, copiamos acá. Control C, código 3, Control V. Entonces, cuando sea patrimonio neto, el código va a ser 3 y la tabla se va a limitar solamente a no corriente. Solo C4, que es donde está no corriente. Obviamente, una vez que hemos terminado todo esto, vamos a querer ver en algún lugar el código. Para eso teníamos nuestro cuadrito, ¿sí? Entonces, ahora le vamos a decir que código TV va a ser igual a lo que tenemos guardado en código. Bien. Veamos si esto funciona. Ejecutemos. Cuenta cualquiera, enter, el rubro activo. Veamos cómo se seleccionó activo, ya puso automáticamente el 1, pero supongamos que nosotros queremos pasivo. Ahí lo cambió por el 2. Cuando vayamos a subrubro, no tenemos nada. Bien, a ver, ¿cuál sería el error que está ocurriendo acá? Si pongo activo, no tengo nada. Y si tengo resultado positivo, no tengo nada. Correcto, tenemos un error de 3, de 4, de 5 y de 6. Salgamos para revisar. Los errores están acá. No hemos arreglado esto. Veamos, tabla. Exacto. Vamos a hacer una modificación acá. En vez de en D, los vamos a pegar en C. Listo. Ahora sí debería funcionar nuestro formulario. Bien, veamos si ahora funciona. Cualquier cuenta, enter, seleccionamos, supongamos pasivo, como recién me puso el 2, seleccionamos acá y solo me habilita corriente y no corriente. Fíjense ustedes que si pongo patrimonio neto, solo me va a habilitar no corriente. Y si pongo resultado positivo o resultado negativo, solo operativo y no operativo. ¿Sí? Entonces supongamos que es un activo corriente. Debería haberme agregado acá el otro 1 correspondiente a corriente, específicamente. Bien. TV es igual a código. Código TV. Esto no nos sirve, no nos sirve. Bien, rubro. Bien. ¿Por qué no estaba viendo? Porque no tenemos programado todavía el subrubro. Solo hemos programado el rubro. Para programar el subrubro vamos a necesitar una serie más de instrucciones, así que por el momento ya hemos visto que hasta acá funciona. Lo único que no nos estaría asignando es el segundo número del código. Lo probamos de vuelta. Supongamos banco. Enter. Rubro pasivo. Subrubro corriente o no corriente. No corriente. Bien.
Por ahora lo dejamos acá porque el video se está haciendo muy largo y retomamos después ya para programar el cuadro de subrubro. Y nos quedaría por último el botón guardar y el botón salir, que sería el más fácil. Bueno, gracias a todos, nos vemos en la parte 3.